Entonces habíamos hablado de que una característica, podríamos decir, de este imperio romano era esta idea de construir ciudades, ¿no? Es decir, la urbanización era una manera de romanizar. La construcción de las estatuas, de trasladar estas estatuas de los emperadores, una manera de romanizar, la construcción de este imaginario social que permite generar un consenso. Nos vamos a ir a una ciudad que tiene la suerte, tenemos la suerte de, perdón por lo de la suerte porque murió mucha gente, pero fue en la desembocadura del río Sarno, a muy poquita distancia de Nápoles. Era una antigua colonia griega, Neápolis. Bueno, cerquita de esa zona, una zona de agricultura, de viñedos, de olivos, ¿no? Sur de Italia estaríamos, se desarrolló una ciudad pequeña de unos 20.000 habitantes aproximadamente, que en el 79, en el año 79 después de Cristo, o sea, siglo I, quedó bajo la erupción del volcán Vesubio. Y desde entonces esto quedó como inmortalizada esta ciudad. El redescubrimiento tanto de Pompeya como Herculano marcaron un hito dentro de lo que va a ser el neoclasicismo posteriormente en la historia del arte, y ya no estamos más en la antigüedad, sino que estaríamos en plena modernidad. Pero nos vamos a la antigüedad, nos vamos a qué señales podemos ver en Pompeya, que nos pueden hablar de cómo se desarrollaba la vida en Roma, ¿no? En estas ciudades romanas, ¿no? Era una ciudad en donde había cisternas, ¿no? Había una recolección de aguas, ¿no? Y había también acueductos, había un desarrollo urbano, una vida vinculada a estas calles, calles que tenían pavimento, podríamos decir, ¿no? Con una piedra oscura de origen volcánico, y la vereda estaba más elevada. Y ahí se pueden observar unas piedras que eran las que se pisaba cuando se tenía que cruzar la calle, y para no embarrarse, obviamente, ¿no? Y aparte que no solo no se embarraba, sino que tampoco la basura ni nada, y están separadas porque tenían que pasar los carros también, ¿no? Por otro lado, los edificios públicos que se agrupaban en tres áreas. Por un lado, el foro, del cual ya hemos hablado, que tiene las mismas características como este espacio más político. Luego, la parte de los baños, que estaban cerca del foro, en este caso, otro sector que estaba la parte del teatro, el Odeón, una pequeña palestra, santuarios exóticos, ¿no? Características entonces de lo que serían los componentes básicos del centro urbano romano. Dijimos el foro, el templo y la basílica, ¿no? Estaban vinculados, estaban interrelacionados. Y en uno de los extremos generalmente se articulaba el templo, en este caso el templo de Apolo en Pompeya, ¿no? Que fue reconstruido en el siglo II. Hay que recordar que la última etapa de construcción en Pompeya está vinculada al Imperio Romano. A la segunda mitad del siglo II, a partir del 80 desde Cristo, Sula hizo de Pompeya una colonia de veteranos, ¿no? de las campañas orientales. Entonces va a ser un periodo en donde se termina de conformar el foro, se remodelan los baños, la parte del complejo del teatro, otros edificios, ¿no?
y bueno, era este lugar que por ahí se iba a buscar o verde o se iba a buscar un espacio para descansar de estos generales, de estos veteranos de guerra. El caso de la Basílica de Pompeya, se observan las columnas, es decir, los restos de las columnas a sus 4 lados, y tenía un eje longitudinal que corría desde la entrada del foro hasta el estrado, situado en el otro extremo, ahí le dejo la planta, y en general las basílicas tenían cubiertas de madera, decíamos, que eran soportadas por vigas. En el caso de Pompeya se plantea que así fue, y este espacio central rodeado de galerías por 2 pisos. En el segundo piso había ventanas exteriores que permitían unificar, y era un espacio, ¿no?, de circulación, ¿no? Y otros espacios también se van a desarrollar vinculados a mercados al aire libre que se desarrollaban en los foros o alrededor de algún santuario, ¿no? Es decir, ferias, mercado y espacio de socialización. Y no podemos dejar de hablar de lo que es Roma y la vida urbana, la incidencia de las relaciones, no solo en el mercado, sino en un espacio no sagrado, un espacio profano, que es el espacio de las termas, ¿no? En el margen superior les dejo un gráfico de Termas de Caracalla y una imagen, ¿no?, de las termas de Caracalla para que vean la inmensidad, ¿no?, a nivel de terreno que eran estas termas, y en el inferior una imagen de las termas del Toro, y luego sí una imagen de un interior de las termas y el gráfico de las termas en Pompeya. ¿Qué consistía? Ahí pueden ver unas personitas debajo, ¿no?, que están avivando un fuego. Bueno, eran aquellos baños helenísticos, el hiposcastum, o una calefacción subterránea que consistía en una circulación de aire caliente debajo del suelo. Y esto venía ¿de dónde? De un horno. En el caso de los romanos, lo que hacen es introducir tubos, huecos, por dentro de las paredes, que llevaban el vapor del agua caliente por encima del nivel del suelo. Los romanos llamaban balnea a estos baños privados que se van a instalar en algunas casas y villas, obviamente de los romanos adinerados, que ahora vamos a ver un poco las viviendas, y por el otro lado, terma a los baños públicos, ¿no? Había 2 términos distintos. Hacia el siglo I a.C. van a combinar una serie de espacios reglamentarios vinculados a ejercicios, para hacer ejercicios en el exterior. En el caso de los baños de Stavia, se puede observar, la entrada estaba en la palestra, por la vía de la abundancia en Pompeya, ¿no? Su lado oeste estaba, ahí ven que está ocupado por una gran pileta, una piscina, diríamos, ¿no?, habitaciones en donde los clientes iban dejando sus ropas y se engrasaban antes de hacer ejercicio. Después se sacaban esa suciedad y demás. La entrada al baño, propiamente dicho, estaba en el ángulo sureste, y pueden observar a través de un vestíbulo, un pasillo, ¿no?, un espacio de preparación, eso le llamamos vestíbulo, que daba acceso a unos vestuarios muy decorados, con nichos en las paredes y demás, que servían para guardar la ropa. Luego había una habitación que el cuerpo empezaba a calentarse, y se pasaba a otra de más alta temperatura, y finalmente el baño de vapor se producía. Luego volvían a salir
pasaba de nuevo por el vestíbulo y entraba a una habitación redonda, ahí tienen la imagen, que se llamó frigidarium, o sea, era una habitación con nichos semicirculares, ahí se puede ver, abiertos, ¿no? Con un espacio central, con pequeñas ventanas redondas, ese óculo en la cúpula que le daba iluminación, y allí se iba a bajar la temperatura. Y luego ya se preparaba la persona para baños de agua fría, que es así, iba por unas cañerías, ¿no? Es decir, iba de lo frío a lo caluroso.